Hola, nosotras somos Valentina Pérez Carvajal. y yo, Valentina Villabón Vélez. En este video hablaremos de las afasias, concretamente en la afasia transcortical sensorial. Esta presentación estará enfocada en la definición de las afasias, en la etiología, las características, los tipos y la terapia neuropsicológica de la afasia transcortical sensorial. Entonces, ¿qué son las afasias? Las afasias son un trastorno del lenguaje a causa de la patología cerebral o trauma. Es la pérdida de la capacidad de reproducir o comprender el lenguaje. Debido a las lesiones en el área cerebral especializadas en estas funciones, existen los siguientes tipos de afasia: afasia de Broca, afasia de Wernicke, afasia de conducción, afasia transcortical motora, afasia transcortical mixta, afasia transcortical sensorial. Como lo mencionamos al principio, en este video vamos a tratar específicamente la afasia transcortical sensorial. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la etiología de este tipo de afasias. Es importante recordar que nunca se nace con afasia, sino que esto es una patología adquirida. Las afasias pueden ser totales o parciales y como causas principales tenemos ictus, algunos tipos de cáncer, tumores, traumatismos o incidencia insidiosa progresiva, que está relacionado con las enfermedades degenerativas. Antes de continuar con las características, les quiero explicar lo siguiente. Las áreas encargadas del lenguaje están arraigadas por la misma arteria llamada arteria cerebral media. Entonces, la mayoría de afasias ocurren por eventos cardiovasculares de la misma. Cuando esta arteria ingresa por el surco del silvio, se divide en dos ramas, la superior y la inferior. Por esto, si ocurre un problema que tapone la rama superior, tendremos una afectación motora. En cambio, si el problema ocurre en la inferior, la afectación será de orden sensitivo. Cuando hablamos de las afasias transcorticales, se afecta la irrigación profunda de estas estructuras y ocurren por arterias perforantes, ramas de la cerebral media, como los ventrículos estriados. Por lo tanto, tiene afectaciones diferentes. Bueno, ahora les voy a hablar de las características principales de este tipo de afasias, o sea, de la transcortical sensitiva. La primera característica es que el paciente con este tipo de afasias presenta parafrasias. ¿Qué quiere decir esto? Lo que sucede es que la persona sustituye la palabra por otra. Por ejemplo, carro por camión o manzana por pera. También se puede ver que el paciente cambia la forma de la palabra, por ejemplo, cabina por cabita. También, sin importar eso, las personas son conscientes de su mal hablado. El daño se produce en las estructuras del lenguaje que pueden ser en el área de Broca, de Wernicke y el fusículo arqueado. En nuestro tipo de afasia, el área de Wernicke es la que más se involucra o se acerca. Teniendo en cuenta las características que se estudian en el trastorno del lenguaje, que son lenguaje espontáneo, comprensión, repetición y denominación, lo que evalúa cada uno de estos ítems es fluidez, componente motor; comprensión, componente sensitivo; repetición, todo el circuito; denominación, componente sensitivo. Entonces, los ítems que tenemos en esto son lenguaje espontáneo, parafasia, comprensión, repetición y nominación. En la de nosotros, que sería transcortical sensitiva, tenemos que el lenguaje espontáneo es fluente, la parafasia es fluente, la comprensión es pobre, la repetición es buena pero se da mucho por ecolalia, la nominación es pobre. Ahora les hablaré sobre los tipos. Las presilvanas se clasifican en prerrolándicas, que están la afasia de Broca tipo 1 y tipo 2. Las postrolándicas se clasifican en la afasia de conducción y afasia de Wernicke tipo 1 y tipo 2. Ahora, en las extrapersilvanas tenemos como prerrolándicas la transcortical motora tipo 1 y tipo 2. En las postrolándicas tenemos la transcortical sensorial tipo 1 y tipo 2. Primero se debe tener en cuenta cuáles son los objetivos de un buen tratamiento, que estos se giran en torno a mejorar la habilidad del paciente en escritura, lectura y comprensión. También integrar a su familia en la comunicación y aspecto social. Para esto también se debe tener en cuenta las habilidades que tenía antes del tratamiento, como el grado de severidad y el lugar de la lesión.
Para todo esto se debe tener en cuenta cuáles son las habilidades que tenía antes del tratamiento, también el grado de severidad y el lugar de la lesión. Se debe trabajar en las áreas de atención y concentración, orientación espacial, memoria corto y largo plazo, razonamiento numérico, habilidades de solución de problemas, comprensión auditiva y lectora. Como terapias tenemos un programa de dibujo donde el paciente puede representar lo que observa, aplicación de test como Token Test, PAE Body y Test Boston. La conjugación verbal, por ejemplo, yo digo cor y el paciente debe completarlo con correr, corriendo, corro, etc. La representación pasiva de palabras y series verbales, por ejemplo, con láminas que digan los días del año y se le hace preguntas como qué ocurre en esos meses del año.